Buenas tardes, me llamo Eduardo Ortega y soy un compañero de sendero como vosotros y voy a hacer una charla sobre el acercamiento a Shambhala, una introducción desde el estudio de la historia de la religión y una realidad patente de la literatura teosófica y la experiencia espiritual, desde Granada, en el encuentro de convivencia y buena voluntad de 2022 en el mes de octubre. Bueno, yo hice aquí como una invocación con algunos libros, ¿no? Unas citas, y para situar un poco el contexto, y puse: el rocío brilla en el loto, levántate soberano sol, levanta mi pétalo y úneme a la onda. Om mani padme hum, surge la aurora, la gota de rocío se entrefunde en el seno del mar del Dumbrador, decía Ernest Arnold, perdón. Y luego los acordes premonitorios del cambio de Michael Murphy, que dice: comenzó por la mañana al despertarme, antes de despertar tuve un sueño en el que oía el batir de un tambor, tocando una marcha que venía desde los primeros chamanes de Neandertal, pasando por los visionarios de los Vedas y todos los patriarcas. Daba la sensación de que nadie iba a poder pararla. Bien, en cuanto ya pasando al tema, el concepto del origen de Shambhala y su ubicación en el espacio temporal, pues aquí hay muchas opiniones y discusiones. Una dimensión física. Shambhala se plantea un lugar físico espiritual, el Shangri-La, el paraíso perdido, y la definición, buscándola bien en el glosario teosófico, que aparece el concepto de Shambhala o Zambalá, una localidad muy misteriosa que tiene que ver con un pueblo mencionado en los Puranas, la literatura védica, y que profetiza que aparecerá allí el Kalki Avatara, un mesías montado en el caballo blanco, para el Maitreya Buda de los budistas, el Sosías de los parsis, el Imam Mahdi también, y el Jesús de los cristianos. En fin, eso es lo que escribe HPB, diciendo que Shambhala sería donde nacerá el Mesías futuro. Algunos orientalistas también han indicado que Shambhala se sitúa en los Himalayas. En cuanto a... Hay una nota también que explica el concepto en el Tratado del Fuego Cósmico, y dice que es una isla sagrada que existe en el desierto del Gobi, y su centro se halla en Asia Central, donde el Señor del Mundo, el anciano de los días, tiene su sede. Es la dimensión de esa vivencia y presencia en la conciencia. Otras dimensiones son de carácter más trascendental, espiritual, cuántico, quinta dimensión o superiores. Es el mundo atemporal, donde no hay tiempo ni espacio y solo existe el espíritu, por tanto son planos vibracionales iguales o superiores a la quinta dimensión. Muchos de ellos no pueden ser expresados con la palabra, y si hay palabra puede destruir esa dimensión energética, la dimensión energética que impregna la presencia de todos los maestros y el corazón de la jerarquía de la tierra. Shambhala vive en parte en el corazón espiritual de los maestros y discípulos aceptados en el centro de la jerarquía. Y así, en la obra de Vicente Bernat Anglada, dirá que el lector atento se preguntará lo que hace referencia al contenido histórico y místico de las esferas de Shambhala. Y en definitiva lo que explica es como una serie de santuarios, y habla de la aula del conocimiento, de los principiantes, de la sabiduría, que ya son los discípulos aceptados, y la aula de la cósmica oportunidad, donde aparecen ya los que están más los adeptos. También Vicente Bertrán Anglada expone en su libro Misterios de Shambhala, también explica cómo aparece, en definitiva dice: el bien, sea cual fuere su fuente de procedencia, de ser salvaguardado, y el mal, sea cual fuere su origen, de ser destruido, para que puedan afirmarse en el planeta los poderes de la luz y de la verdad, ya sea por medio del arca de Noé, que simboliza la ruta por el mar seguida por muchos de tales supervivientes a través de la inmensa y desconocida galería que bajo la profundidad de los océanos conectaban el continente atlante con ciertos definidos puntos del grande reino de Shambhala. En definitiva, cita ese reino como que está presente a lo largo de las edades. Igualmente, el autor sigue citando a Shambhala y explica que ahí donde se producen las iniciaciones menores, el hierofante eleva su cetro hacia lo alto y pronuncia la fórmula mágica o mántrica o mantrámica: Señor, hago esto en tu nombre.
Y entonces hay una conexión entre el hierofante, el bodhisattva, el instructor y el señor del mundo y el iniciador. Y digamos que en todas esas iniciaciones está omnipresente el poder de Shambhala en cada fase de aquel ritual mágico, flotando como mística esencia de fuego dentro del recinto iniciático. Eso son iniciaciones menores, también luego hay iniciaciones mayores. También Shambhala es un portal energético vibracional de luz de la jerarquía de la Tierra y su relación con la jerarquía débico-angélica. Y su posible interconexión con los registros acásicos. Hay, por tanto, podemos hacer una invocación y conexión energética con dicho portal. Siguiendo a Ali Bailey en el Tratado sobre el Fuego Cósmico, nos cita que la Cámara del Concilio de Shambhala y la llave tonal hacia la entrada de la nueva era está presente, ¿no? en esa dimensión. Y por tanto, todo esto está relacionado esotéricamente con lo que se ha denominado la Cámara del Concilio de las Tres Divinidades. En este plano, las tres personas de la Trinidad Logoica trabajan en forma unida. En el plano de dos personas trabajan asociadas. En el plano de arriba actúa con otra dualidad, pero solo en este plano están unificadas las tres. Bueno, algo simbólico. En definitiva, la presencia en la realidad actual de la Cámara del Concilio de Shambhala desde todas las edades. Igualmente, también sigue haciendo referencia el paso del signo de Piscis al Acuario. En el Tratado de Fuego Cósmico habla del cántaro de agua en equilibrio sobre la cabeza del hombre, erguido en forma de cruz. Esta ley introduce la energía simbolizada por el signo de Acuario, siendo ella el factor regente de la era acuariana. A las breves descripciones de Shambhala os cita la literatura de la historia de las religiones, el budismo, hinduismo y sus corrientes de pensamiento. Aparece también el término Shangri-La en la literatura como punto relacionado con Shambhala, como punto más inaccesible de la tierra en la meseta tibetana. Se encuentra a 5.200 metros de altitud y a 3 semanas de viaje de Lhasa, la capital del Tíbet. Un día de coche y 20 a pie. Es el lugar ideal para el Valle de la Luna Azul y el paraíso de asombrosa fertilidad, donde el novelista británico James Hilton ubicó el monasterio de Shangri-La en Horizontes Perdidos, que es una película, os invito a verla. En cine la película se lleva a cabo en 1973. Y cualquiera que haya leído la novela o visto la película homónima de Frank Capra sentirá una mezcla de envidia y desasosiego por la vida que llevan los monjes del padre Perrol en el recóndito paraje del Himalaya al que solo accidentalmente llega alguien. ¿Vale? Esto está publicado en una cita en el periódico, del Correo. En definitiva, era como un paraíso donde la gente no envejecía y tenía esa comunión con los maestros. El Shangri-La de Horizontes Perdidos fue un invento de Hilton basado en la Shambhala budista, aunque no era más que una sola Shambhala. Shambhala en sánscrito significa lugar de paz. Es un reino del Himalaya mencionado en textos como el Kalachakra Tantra, y es un territorio rodeado de bosques de sándalo y lagos con flores de loto, en cuya capital, Kalapa, se levantan supuestamente palacios de oro, plata y piedras preciosas cuyos habitantes no conocen la necesidad ni la enfermedad. Y dice la profecía que será el lugar al que partirá el ejército en el 2425, que derrotará a los enemigos del budismo en una batalla que marcará el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad mundial. Se supone que entonces ya habrá entrado plenamente la era de Acuario. Elena Blavatsky, fundadora de la teosofía, menciona a Shambhala en su obra La Doctrina Secreta y expone que cuando el continente de Lemuria se hundió en el Pacífico, algunos supervivientes emigraron a la Atlántida y otros a Shambhala, que se localiza en el desierto del Gobi. Algunos de los seguidores de Blavatsky creían que los maestros tibetanos que le dictaron telepáticamente sus enseñanzas vivían en esa Shambhala, aunque ella lo sitúa en el Himalaya. La respuesta que dio un lama al maestro Samael Aunwer, página 5. Le preguntan dentro de una entrevista: ¿es cierto que en Shangri-La o Shambhala están los antepasados de nosotros, los arios? Respuesta: allí viven los maestros de la gran raza aria. Viven entre esas cavernas del Shangri-La junto a Melquisedec, el rey del mundo. ¿Existen en las cavernas del Tíbet algunos aparatos dejados por los atlantes? Sí lo hay, pero no solo en el Tíbet, sino también en otros lugares de la Tierra donde existen cavernas
que contienen todavía aparatos secretos de los antiguos atlantes. En cuanto a, yo he sido investigando en cuanto a la revista Esfinge, que es de Nueva Acrópolis, en su número 59, pues también cita el noble octuple sendero, en fin, que todos conocemos, no lo repito, y la doctrina budista se basa en la autorización del hombre. Y en definitiva, el hombre está atado tan solo por su ignorancia, que le hace equivocarse y reencarnar una y otra vez buscando la experiencia que le falta. Dios no baja hasta los hombres, sino que estos deben elevarse hasta lo divino, donde la luz es permanente y los lotos no cierran sus pétalos, nirvana o Shangri-La. El Dhammapada, el Evangelio de Buda, nos dirá, es más fuerte el hombre que se vence a sí mismo que el que vence a 1000 hombres en combate. Por tanto, el concepto de Shambhala está relacionado con el concepto de Nirvana, y Nirvana significa literalmente salir del bosque, o sea, salir de la confusión, de las tinieblas, de la pluralidad del ego. Es la meta última del hombre como tal. De hecho, los que no han salido del ego no van a llegar. Si no has pasado esos pasos de superar la tercera iniciación o la segunda, no vas a llegar a Shambhala. Venga. En cuanto a los Upanishads, también de la literatura védica, pone en la página 146, es muy rica y muy importante la literatura, dice, también vieron el río de la vida precipitándose impetuoso sobre las 5 corrientes de sensaciones provenientes de las 5 fuentes, los 5 elementos. Sus olas son movidas por 5 vientos que respira y su origen es una fuente quíntuple de consciencia. Ese río posee 5 remolinos y las violentas olas de 5 pesares tienen 5 estadios de dolor y 5 vueltas sinuosas y cruces peligrosos. Nos recuerda un poco a la literatura apocalíptica, ¿no? En esta vasta rueda de la creación donde todo vive y muere, el alma humana vaga y dando vueltas como un cine en un vuelo incesante, pensando que Dios está lejos, mas cuando el amor de Dios desciende sobre ella, encuentra entonces su propia vida inmortal. En fin, luego dice que Brahman ha sido ensalzado en canciones, etcétera, y que Dios, el mundo y el alma están en él y él es el soporte imprecedido de todo. Cuando los que ven a Brahman lo hallan en toda la creación, encuentran la paz de Brahman y se liberan de todos los pesares. Dios sostiene la unicidad de este universo, lo visto y lo no visto, lo efímero y lo eterno. El alma del hombre se halla atada por el placer y la pena, mas cuando ve a Dios, se libera de todas las cadenas. En cuanto a otras breves descripciones o citas en la literatura teosófica, tenemos, por ejemplo, a los Víctor y los maestros, la obra Los Maestros y el Sendero, que también hablan de las ceremonias que supuestamente, o sea, telepáticamente habían asistido, se recogen en el libro. Hay autores, ahora diré, que lo critican, que creen que no es cierto. Desde así terminó la admirable ceremonia y los maestros rodearon al nuevo hermano y le felicitaron cordialmente mientras se desvanecía la fulgurante estrella. A la noche siguiente recibí la orden de presentar al neófito al Señor del mundo. Este es un honor excepcional que en modo alguno forma parte de la primera iniciación, pero generalmente acompaña a la tercera. A la hora señalada nos dirigimos a Shambhala y se nos recibió en el salón principal como es costumbre en semejantes casos. Estaba el rey conversando con el señor Gotama, el Buda, y el señor Maitreya, quien presentó al neófito ante el rey diciendo que era nuestro novísimo hermano, la siempre brillante estrella de amor. El Sanat Kumara sonrió benévolamente al joven que se arrodillaba ante él, levantando las manos a estilo de saludo oriental, y el rey se las tomó en su diestra diciéndole, bien hiciste, hijo mío, etc. Peter sigue también luego, dice que la iniciación propiamente no dura más de 6 horas y antes y después se concede un poco de tiempo a los candidatos. Después los maestros en Shambhala y en la ceremonia felicitan siempre al candidato después de la iniciación y cada cual le dice unas cuantas palabras amables. Aprovechan la ocasión de estar reunidos para transmitir alguna orden a sus discípulos y es una ocasión de regocijo y entre los miembros más jóvenes. También expone el autor la relación que hay entre la íntima relación entre discípulo aceptado y su maestro. Y de ahí, para haber penetrado en el corazón de Shambhala, pues cada vez mayor la intimidad, y generalmente sucede cuando el discípulo se acerca al portal de la iniciación, el maestro considera que ha llegado el tiempo de atraer al discípulo a más estrecha unión. Entonces se le llama hijo del maestro y el lazo es tal que no solo la mente inferior, sino también el ego del discípulo con su cuerpo causal quedan asimilados al del maestro. De modo que éste ya no puede tender un velo que lo separe del discípulo. Se va deshaciendo, se ha deshecho el ego. Sí, igualmente, en la página dice, efectuadas las pruebas de esta ceremonia, después de haber respondido satisfactoriamente a los candidatos a las preguntas que se le hicieron, los condujeron ante el señor Maitreya, en cuya presencia se postraron, y dijo, levántose el señor Maitreya, y con el rostro vuelto hacia Shambhala exclamó, oh Señor de luz, vida y gloria, hago esto por ti y en tu nombre. Entonces fulguró sobre la cabeza
La esplendente estrella muestra de que el único iniciador aprobaba lo hecho y la augusta figura del señor Gautama, el Buda, brilló con mayor intensidad mientras su diestra bendecía a los circundantes. También se levantó el Mahachohan para dar su bendición al Bodhisattva, que fue imponiendo sucesivamente las manos sobre las inclinadas cabezas y todos se postraron en reverente homenaje a los poderosos seres y reinaba el silencio. En definitiva, hace referencia a la autora del Apocalipsis de San Juan, el teólogo, que nos da el siguiente paisaje muy parecido al descrito de Shambhala. Dice, alrededor del trono había 24 sillas y vi sobre ellas 24 ancianos sentados, vestidos de ropa blanca y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Quien es capaz de ver este espectáculo y con el tiempo todo hombre ha de ser capaz, lo interpreta desde el punto de vista de sus personales creencias. Así Juan vio lo que esperaba ver, 24 ancianos de la tradición hebrea. El número de 24 señala la fecha en que por vez primera se vio esta visión, o más bien la fecha en que se formuló la idea judía. Pero si ahora pudiéramos alzarnos en espíritu y contemplar la inefable gloria, diríamos, según el autor Levites, que no son 24 sino 25 ancianos, pues el señor Buda alcanzó dicho estado después de que San Juan tuvo la apocalíptica visión, porque dichos ancianos son los insignes instructores de los mundos durante nuestra ronda. Hay 7 Budas en cada uno de los globos de la cadena planetaria, o sea, 21 en los 3 globos por donde hemos pasado. El señor Gautama ha sido el cuarto Buda del mundo terrestre y por lo tanto, si en pasados tiempos eran 24 los ancianos, ahora son 25. Igualmente, la doctrina secreta también habla de esta isla sagrada de Shambhala. Los supervivientes de los atlantes, los gigantes, etcétera. Y hay un comentario que dice: los últimos supervivientes del hermoso hijo de la Isla Blanca, la primitiva Sveta Vipa, habían perecido edades antes. Sus elegidos de la Lemuria se habían refugiado en la isla sagrada, actualmente la Shambhala fabulosa en el desierto del Gobi, al paso que algunas de sus razas malditas, separándose del trozo principal, vivían entonces en la selva y bajo tierra los hombres de las cavernas, cuando la raza amarilla dorada, la cuarta, se convirtió a su vez en negra por el pecado. En fin, explica un poco ahí lo que pasó, ¿no? De polo a polo la tierra había cambiado su faz por tercera vez y no estaba ya habitada por los hijos de Svetat-Vipa, la bendita, y de Aditania. Esta palabra significa aquello que es creado fuera del agua, al este y al oeste. El primero, el uno y el puro se habían corrompido. Los semidioses de la tercera raza habían cedido el sitio a los semidemonios de la cuarta. Y así la isla blanca había velado su faz. En fin, explica un poco cómo ocurre todo eso. Siguiendo la doctrina secreta del tomo quinto, de que habla de ciencia, religión y filosofía, hace alusión al Salvador del fin del mundo, del fin de los tiempos, y a aquel Salvador que vendrá a todos los pueblos de Asia y que esperan como Kalki Avatara, Maitreya Buda, Sosiat, Imam Mahdi, Mesías, etc. Dice, el secreto de todo esto consiste en que hay ciclos dentro de otros ciclos mayores que están contenidos en el Kalpa, que son 4.320.000 años, que es la vida de Brahma, ¿no? De un ciclo completo, y se espera al Kalki Avatara, cuyo nombre y circunstancias no se puede revelar porque procederá de Shambhala o ciudad de los dioses. Situada respecto de algunas naciones en Occidente y respecto de otras en Oriente septentrional o mediodía. Por este motivo, desde los rishis indios hasta Virgilio, o sea, los poetas iniciados indios, hasta Virgilio, y de Zoroastro hasta la última sibila, los que hacían los oráculos, todos los vates de la quinta raza cantaron y predijeron la vuelta cíclica del signo zodiacal de la Virgen, la constelación de Virgo, y el nacimiento de un divino niño que había de restituir a la tierra la edad de oro. Nadie, por fanático que sea, se atreverá, en fin, dice, a contradecirlo. Y ya para ir finalizando, hay una especial referencia en los libros de Anglada, aunque a mí me gustaría más bien citar las últimas conclusiones que son mías propias, que son mejores. En su libro hace referencia, en su libro Iniciación Humana y Solar, Anglada ya lo hemos citado, perdón. Ailey Bailey cita que la sede de la jerarquía de los maestros, para no repetir, está en Shambhala, en un centro en el desierto del Gobi, llamado en los libros antiguos la Isla Blanca. Y en su libro Telepatía y Vehículo Etérico dirá: Shambhala actúa en los niveles de los 3 éteres superiores, mientras que la humanidad opera principalmente en los 3 mundos del plano físico dentro de denso cósmico. El nuevo grupo de seguridad del mundo tiene en dicho plano unidades de energía que pueden
trabajar con materia y sustancia, o sea, como que el nuevo grupo podría trabajar a otros niveles, como es la cuarta dimensión del tiempo y la quinta dimensión, que se haya el paso a los umbrales del reino de Dios. Y que a nivel de la intuición y a nivel búdico, de la conexión del discípulo, se puede ir consiguiendo. Y esto ya es mi interpretación, que es mi aportación, porque lo demás, ¿qué quiere decir que Shambhala actúa en los niveles de los tres ettores superiores? Quiere decir que no actúa en el plano de las tres dimensiones como lo conocemos actualmente, o sea, alto, ancho, bajo, alto y el tiempo. Quiere decir que actúa en el plano de la cuarta dimensión, el tiempo, en tanto en cuanto es cíclico y no lineal. También actúa en dimensiones superiores en los 7 subplanos del plano etérico físico en cuanto a la comunicación y en cuanto a los planos espirituales, los subplanos búdicos y átmicos. Diríase que en el plano etérico algunos vislumbran o conectan con Shambhala, otros la intuyen, etc. Pero solo los iniciados de determinado nivel o grado conectan o pueden hacerlo a nivel búdico. Solo los maestros grandes iniciados a nivel átmico. Quienes han intentado, también lo digo, lo pienso, violentar con magia oscura este lugar y su mundo vibracional o lo han obtenido para hacer el mal o ocasionar perjuicio, en algunos casos han muerto tempranamente, han ocasionado su muerte por intentar cruzar el umbral de donde no se pasa y no ser digno de ello. Se le ha aplicado la ley de causa y efecto, ¿no? No olvidemos que magos negros siguen existiendo y que la ley de causa y efecto es inexorable y da a cada uno lo suyo. Entiendo que los devas superiores coordinan y vigilan junto a otros Arán las puertas de Shambhala. La jerarquía angélica también, desde el punto de vista cristiano, ¿no? De Dionisio de Areopagita también está relacionada. Los registros acásicos también tienen que ver con Shambhala a nivel etérico y el libro de la vida, de quienes discípulos, maestros, etcétera, trabajan para ello y está registrado. Quizá alguno de ustedes, en un sueño simbólico, en un acontecimiento vital, por ejemplo, una experiencia cercana a la muerte, etcétera, o en la meditación profunda, ha estado ya en las puertas de Shambhala. Quizás si ha entrado en el umbral o lo ha cruzado, no lo dirá, pues debe de guardar el secreto de por vida. También recojo la opinión de un crítico que decía, con lo que decía Lesbite, es cierto que Shambhala tiene una contraparte sutil, pero decía el crítico, pero en cambio es falso que esa contraparte exista en la materia etérica y también es falso que su constitución sutil sea conformada por el segundo éter. Y es todavía más falso, decía el crítico, que Shambhala actúa en los niveles de los tres éteres superiores, porque resulta que en realidad los éteres no existen, ya que son una mentira que inventó un charlatán llamado Charles Lesbite, como se lo demuestra en este otro capítulo. En fin, lo digo simplemente porque vean gente que está en contra de estas cosas y que, en fin, de la espiritualidad. ¿Qué opinan ustedes? Por tanto, otra vez la energía shambálica como fuente de poder. Hay una leyenda de la hermandad blanca que dice: cuéntame, oh sabio maestro, ¿dónde está ahora Shambhala? Shambhala, la torre está en el espacio creada por una sutil sustancia etérica. Shambhala está también en la tierra, en un sagrado y oculto valle. Ella es en el espacio un diamante llevado desde el gran océano al espacio. Se yergue como una pirámide formada por corrientes de ardiente energía. Todas sus mansiones están creadas por las sustancias de luz. Está más allá de las nubes, pero en contacto directo con todos sus miembros, iniciados y discípulos, viviendo en cualquier plano y en cualquier lugar de la tierra. Aquí está el Kumara como un diamante álmico, nunca cierra su ojo, él conduce cada llama espiritual fuera de la oscuridad hacia la luz. Él percibe el trabajo y el esfuerzo de sus amados, quienes era traera tratan de alcanzar el manejo del espacio, la materia, la muerte y el tiempo. Él registra los nombres de todos aquellos, los registros acásicos, los cuales han trabajado por la rectitud, por la paz, por la belleza, por la pureza, por la luz, y en preciosos momentos él envía su júbilo en un rayo de luz adentro de sus corazones. Toda la humanidad, aún todas las formas vivientes, son considerados su hijo. El libro del Apocalipsis coincide con los limpios de corazón y los que vienen de la gran tribulación han lavado su ropa con la sangre del Cordero. Él cuida por cada llama de vida para conducirla era traera por el camino rumbo al hogar, a la casa del Padre. Todas las razas de todos los colores, todas las tribus, todas las religiones, todos los fieles, todos los creyentes, todos los conocimientos, son para él diferentes jardines donde sus hijos aprenden y maduran. El centro celestial abajo en la tierra es también el Shambhala, donde los iniciados y grandes discípulos son invitados a ir y a descansar y son cargados de energía una y otra vez más, regresan al campo de la gran y ardua labor. Nadie puede entrar por las puertas de Shambhala a menos que reciba la llamada de Shambhala. Shambhala es un gran paraíso en la tierra, árboles, flores de rara belleza, música de aromas, de colores, sinfonía de cascadas, inamovible y serenidad, y muchos miles de paredes eléctricas, etcétera, protegen las puertas de Shambhala. Muchos servidores de la raza humana la han visitado después de que ellos dieron lo máximo para la humanidad. Han escuchado la sagrada llamada Kalajilla
y vinieron a Shambhala. En este momento hay muchos en camino al Shambhala. Aquellos que se han esforzado por el bien de la humanidad y que no han explotado a otros y han servido y se han sacrificado. ¿Puede cualquier hombre aproximarse al gran centro de poder celestial, la fortaleza, oh sabio maestro? Es posible que cuando tú hayas hecho contacto con tu más profunda esencia, el maestro en tu corazón, quien está observando tu evolución a lo largo de los años, donde tú podrás ver la estatua etérea de Cristo como el primer ser humano quien en su maratón por la evolución de la raza alcanzó el hogar del Padre, la fortaleza y escuchó la voz de la eterna juventud, mi amado Hijo resucitado. De este modo, Cristo, a través de su realización, se convirtió en el camino entre la humanidad y el hogar del Padre. 3 veces, oh, gloria a Él. Él es el llamado en el este por varios nombres. Es el Kalki Avatar, el Bodhisattva, Maitreya, Imam Mahdi, el primer sacerdote después de la orden de Melquisedec, el Cristo, y el deseado de todas las naciones. Conclusiones. Shambhala es como un lugar físico, no lo conocemos con los sentidos, sí con el corazón y con el alma, en los sueños, en los mandalas y símbolos, en los cuentos. Se nos abre una puerta a ese mar infinito de paz, amor y luz donde la voluntad de Dios es conocida. Shambhala es un lugar espiritual donde la voluntad de Dios es conocida, donde es manifestada todo el que libremente renuncia a la materia y se abre en su centro cardíaco a dicho centro. Shambhala es un misterio desvelado a media. El neófito busca su camino como lugar de paz y de luz en el sadhana, el camino espiritual. Para otros es un lugar imaginario, o tal vez, como diría el físico japonés Michio Kaku, un universo paralelo. Sin embargo, es un lugar de sostén a la conciencia universal y donde reside, entre comillas, la jerarquía de maestros de sabiduría como un punto de esa conciencia divina que se proyecta a la humanidad, ya que su estado pulsátil vibracional es un plano espiritual o de evolución muy superior a la escala humana y débico-angélica, que solo es posible intuir, salvo aquellos que son iniciados por el maestro y van camino de convertirse en arán o adeptos superiores. Cada uno a través de su vida y en contacto con el aura y la conciencia del maestro debe hallar el sendero de retorno a la casa del Padre, y comprender ese camino a Shambhala y la fuerza que nos ilumina el mundo. Quizá hay lugares como Shambhala donde no existe el tiempo como lo conocemos en nuestras 4 dimensiones se ha detenido. Vórtice de energía poderosa espiritual etérica superior de la conciencia universal manifestada en los maestros y la jerarquía planetaria. A pesar de lo anterior, el principio rey de la evolución universal da lugar a esa no intervención en la libertad como reflexión de una humanidad asediada por el hambre, las enfermedades y la guerra o guerras. Aprender la lección para llegar a la armonía a través del conflicto es el gran desafío. Aspiramos, por tanto, a una nueva humanidad renovada donde todo lo viejo caducó y dará paso a lo nuevo. El 2025 es una fecha, un símbolo, pues la voz o llave tonal ha sido ya dada para que todos los discípulos mundiales caminemos con el corazón unido hacia el cambio, hacia la construcción de la paz y de un nuevo Antacarana o puente de luz y amor entre la humanidad y la jerarquía de maestros. Todos somos dispensadores de esta semilla, llevar a toda la humanidad doliente la sabiduría, la esencia de la luz búdica y de amor crístico de Shambhala, allí donde la voluntad de Dios es conocida. El mayor problema en el sendero es disipar los espejismos y el miedo, y solo los libres de la atadura de la materia que nos esclaviza y atrapa podremos penetrar en el portal de aquel que viene, sea el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el Cristo, el Imam Mahdi. Nosotros tenemos la responsabilidad de colaborar en la medida de nuestras fuerzas en este sendero, sabiendo que manos más sabias y poderosas nos guían y nos ayudan, y que estamos siendo usados dentro de esa voluntad ardiente, la voluntad de Dios, expresando en ese fuego del sacrificio la alegría del servicio. Para 2025 porfiamos, por tanto, en que millones de discípulos y otras personas que buscan el sendero del espíritu despierten a un mayor nivel de conciencia y el mundo dé por fin un giro hacia Shambhala. No obstante, en este preámbulo de la entrada de la era de Acuario, lo que es viejo y caduco, cuyo fruto es la ignorancia, el odio y la división, irá cayendo como las hojas de otoño de los árboles y serán fundidas en ese fuego del sacrificio. Estemos, por tanto, expectantes con los oídos abiertos a aquel que viene a preparar el cambio de civilización que está más cerca, hacia una nueva humanidad más espiritual y más comprometida al reino de Dios en la tierra. Invocar y evocar, por tanto, la energía de Shambhala implica la obediencia y el alineamiento interno con el sendero de la jerarquía, y ello nos lleva a veces a la división, a la gran renunciación de la materia. Solo desde esa vacuidad interior, una vez experimentada, podremos llenar nuestra mente y corazón de la luz y espíritu de la jerarquía. Y ya acabo con esta oración que me vino inspirada. A escribir estas reflexiones y que me vino inspirada, solo puedo decir eso. Oh discípulo, una luz flamígera brilla en tu costado, el centro cardíaco gira hacia arriba y la llama ígnea te invita a la batalla. Como guerrero de luz y de amor, has escuchado la llamada de Shambhala. No te detengas, simplifica tu mente y la vida.
y prepara el camino de aquel que viene. La alegría del servicio es tu salud, el poder del Maestro es tu fuerza. Oye el clamor del Señor del mundo y di 3 veces amén y sirve. Oh Señor de vida y amor, condúcenos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, y así podés construir el plan de Dios en la tierra. 3 veces son, y bendiciones a todos. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues te escuchamos aquí todos y no sé si alguno de vosotros quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta o una aportación sobre lo que se ha comentado. Creo que... Yo quería preguntarte, Eduardo. Espera, ¿lo escuchas bien a Jesús? Sí, bueno, un poquillo mejor. Sí. Quería preguntar si la información en realidad que has aportado es muchísima. ¿Cómo? En realidad si toda la información que has aportado, que es muchísima, puede desvelar mínimamente lo que significa la conciencia de Shambhala. Puede desvelar la conexión con Shambhala. Una idea aproximada. Una idea aproximada de lo que es Shambhala en realidad. Sí, porque vamos a ver. Cada escritor, cada discípulo a lo largo de los siglos ha ido dando una percepción. Vicente Beltrán dio una, Leadbeater de otra, otros hicieron la otra, etcétera, etcétera. Claro. Pero aparte de este mito tradicional de la idea del ser humano de tener a un padre protector encarnado o mínimamente oculto en el planeta, ¿qué realidad de conciencia hay en todos esos textos que nos has aportado? ¿Y qué percepción tienes tú como estudiante? Bueno, yo entiendo... A ver, sigo hablando. Realidad de conciencia y percepción. Yo entiendo que en definitiva lo que se trata de una experiencia personal en la evolución del sendero y un acercamiento al maestro, ¿no? Y que Shambhala, aunque pueda ser un lugar físico, también es un lugar espiritual y también simbólico, ¿no? Que entonces, pues a la medida que vamos evolucionando, dando pasos en el sendero, nos acercamos a Shambhala, que podría ser como la puerta del reino de Dios en la tierra, ¿no? Como un de estos, como un portal, ¿no? De luz. Pero que es algo que también uno tiene que experimentar en la medida que uno va evolucionando y va uno pues dejando el ego atrás y otras cuestiones. En la lucha diaria, claro. No es nada fácil. Hola, señor Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarte si para ti la ubicación de Shambhala, no tanto como lugar físico, sino dijéramos como idea o como ideal, lo ves... ¿Lo ves en una situación superior al cielo de los cristianos, el Devachan de la teosofía y el Nirvana de los budistas? Bueno, parece que Shambhala, más que el cielo de los cristianos, fuera un lugar intermedio donde la jerarquía de maestros reside en la tierra y donde supuestamente reside el Señor del mundo y su energía. Lo que pasa es que hay que interpretar desde el punto de vista esotérico, entiendo yo, que esa residencia, como ya he intentado explicar, no es a nivel solo más que físico, a un nivel etérico o otros niveles o planos más sutiles en los cuales solo es difícil entrar o conectar si está evolucionado o si una persona ya está más avanzada y puede conectar en otros planos más superiores. Claro, esto, el plano de la intuición, el plano búdico, otros planos que se van despertando en la medida que el discípulo avanza. Claro, esto para la persona que no crea en estas cosas puede ser que sea una leyenda o una utopía o algo ficticio, pero bueno, para las personas que... Ahora sí que me escuchas, Eduardo. Sí, ya sí. Perdona. Vale. Entonces, ¿quieres que Ángel te vuelva a repetir la pregunta? Bueno, si quieres, sí. Vale, no. Pues ya no me acuerdo qué había dicho. Bueno, era el nivel donde estaba.
Que si era el cielo de los cristianos era un nivel, ¿no? Sí, sí, eso. Si lo sitúas en un nivel superior del cielo de los cristianos, el de Bacán de la teosofía, el nirvana de los budistas. No, yo estaba diciendo que más que un lugar físico, era un lugar en otros planos, a nivel etérico o a nivel de la superior a la cuarta y quinta dimensión, donde se supone que la jerarquía de maestros también reside en otros niveles, que no es un nivel físico como lo conocemos. También decía que esto puede parecer una leyenda o un cuento para la gente que no cree estas cosas, sin embargo, a nivel evolutivo de las personas y de gente que, digamos, que ha tenido la experiencia o que la narra, pues parece que la literatura esotérica y filosófica en general, pues parece que es algo cierto. Simplemente lo que pasa que, bueno, que muchas cosas que se experimentan a nivel místico, a otros niveles, son difíciles de explicar y no sabemos tampoco. Me refiero que no es algo tangible como nosotros, no una realidad material, sino había una realidad espiritual. ¿Me explico? Y una experiencia interior, ya está. Vale, yo ahora te quería preguntar, tú que has hecho, por lo que se ve, una gran revisión bibliográfica de todas las fuentes teosóficas, quería preguntarte qué referencias concretas has encontrado al concilio, a los concilios mayores, concretamente al concilio 2025, la labor del discípulo, que está muy relacionado con la nota clave de este encuentro, más allá, lógicamente, de todas las referencias que Vicente Beltrán realiza, pero dentro tanto de esa revisión bibliográfica, no sé si en HPB o tal vez en el tibetano se ha encontrado una referencia Bueno, concreta. hay alguna, lo que pasa que creo que era en el Tratado del Fuego, creo que hay alguna, y luego también HPB y Anurada, pero de anteriores concilios de Shambhala y tal, no me ha dado tiempo a verlo, no sé si ha habido anteriores. Se supone que en el siglo XVIII o también hubo a primero del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda, a lo mejor hay referencias, pero yo no las he puesto. Vale. ¿Una intervención más? Sí, un segundín. ¿Te presentas? Hola Eduardo, yo soy nueva, soy Ángeles. Buenas tardes. Y no tengo muchos conocimientos de estas cosas. Buenas tardes. Soy muy simple porque no tengo muchos conocimientos y mi energía creciendo día a día. No he escuchado lo último que has dicho. ¿Has dicho algo Si es la energía que nos alimenta y nos ayuda a crecer día a día. Claro, está claro No sé si que llega. está claro que hay una conexión del discípulo con los maestros a nivel supuestamente físico, pero a nivel sobre todo espiritual y, como he dicho, etérico en otros planos, pues claro que hay una conexión de esa energía con el reino de Dios en la tierra. Y Shambhala es un portal de luz, un portal de ese reino de Dios. ¿Me explico? Pero vamos, que es una experiencia también personal de cada uno. No es algo. El problema es cuando se teoriza tanto, más que teorizar, habría que intentar conectar y tener una experiencia, ¿no? Y cada uno, pues, intenta tener esa experiencia y esa conexión mística o esa conexión con el maestro, ¿no? Con la jerarquía. Gracias. Hola Eduardo, Buenas tardes. Sí.
No, bueno, tú ahí mencionaste, ¿no? De la iniciación y que Kumara en la tercera iniciación es el hierofante. Es decir, que el candidato lo ve para esa persona que tiene la experiencia de la tercera iniciación, ve a Sanat Kumara Sí, cara a cara. Entonces, sí. de ahí en más, ese iniciado entra a ver cada vez más y por propia experiencia lo que es Shambhala. Lo que es difícil es que vivimos en el mundo tridimensional con muchos problemas y los que tienen esas experiencias son muy pocos comparados con la población mundial. Así es. Pero si cuando se tiene, me parece que no debe haber duda. Eres Daniel, ¿no? Que no se ¿Puedes decir escucha. algo más? Sí, sí, puedes Daniel, replicar, te estamos esperando si tienes algo que decir. buenas tardes. Daniel, eres Daniel de Barrantes, ¿no? Sí. Buenas tardes. Sí. Yo creo es que, claro, la literatura teosófica y en lo que tenemos escrito se han sido descritas las iniciaciones o los contactos de iniciaciones menores. Las iniciaciones mayores como tales, pues no se han escrito porque entre otras cosas supongo que serán cosas secretas o cuestiones que no se pueden describir y ya está. Y es una realidad, digamos, multidimensional donde uno la experimenta pues en la medida que va avanzando, ¿no? Y no sé, cada uno tiene su experiencia. Tampoco sabemos si vamos a llegar, muchos a lo mejor estamos en el portal de San Bala o podemos, pero tampoco, es verdad que como te he dicho que llegan pocos, pero yo lo que sí quería decir es que parece ser que la evolución de la humanidad, pues es posible que también haya más gente que despierte, ¿no? A partir de 2025, o que estas energías sambálicas o espirituales, pues invadan o, digamos, y penetren más en la conciencia de la gente, ¿no? Y haga que la gente busque más el sendero espiritual. De hecho, hay una inquietud cada vez mayor en estos temas. Sin embargo, luego también hay una lucha por los, digamos, los señores de la sombra o la gente que sigue nada más la materia, que están cada día, son más enemigos de la espiritualidad y la religión. Hay como una constante, una guerra aquí, pero bueno, yo creo que al final eh, esta energía en el 2025 irá en ascenso. De hecho, muchos países allá, como Estados Unidos, otros países así, hay más. España no es precisamente un ejemplo a seguir en estos temas, pero hay otros países que lo veo yo bastante más despiertos y bastante más avanzados, ¿no? En este despertar, ¿no? ¿Alguna intervención más? Sí. Te voy a pasar otra vez con Ángel. Vale. O señor. Sí, perdona que no me he presentado antes. El Rusiñol de Gerona. Muy bien. Buenas tardes. Más vale tarde que nunca. Muy bien. Vale. Era, a ver, que ahora se me ha ido. Esto. A ver. No me dejo. Ah, sí, vale, ya lo tengo. ¡Pam! Si estarás de acuerdo que podemos entender Shambhala como el lugar más elevado del planeta, el centro más elevado del planeta. Ujú. Sí, es una pregunta, sí. Sí, es el Bueno, centro más elevado lo del tomaré planeta, como un sí. pero que más que un centro físico, aunque lo pudiera ser un centro, un vórtice de energía etérica y de energía espiritual a niveles muy altos, a niveles búdicos, átmicos, a unos niveles muy potentes. ¿Qué pasa? Que eso es cada uno va a vislumbrar ese Shambhala, esa energía según su grado evolutivo. ¿Me explico? Esto es como la paradoja de, no sé si era de Buda, creo que la citaba del elefante, ¿no? Que uno le tocaba la pata, otro le tocaba la trompa, otro le tocaba. Porque claro, al final es una totalidad, pero claro, cada uno en su nivel evolutivo, pues irá acercándose a ese reino de Dios en la tierra y a ese vórtice de energía que es Shambhala, cada uno de acuerdo a su grado evolutivo. Ya he dicho que habrá gente que intentará y no podrá, pero eso lo dice el propio Evangelio, habrá muchos que intentarán entrar y no podrán. El propio Cristo lo dice, hay muchos que tal, es decir,
incluso habrá magos negros que hayan intentado entrar, pero no podrán, etcétera, etcétera. Y habrá gente que sea limpio de corazón, no se haya leído un libro y a la mejor entra en Shambhala. Es decir, tampoco hace falta haberse leído 400.000. Es decir, me refiero, eso es un misterio del corazón en unión con el maestro, en unión con la conciencia universal y con Cristo me refiero con la jerarquía, ¿no? Y simplemente forma también parte de algo que no he tocado porque sería un tema muy largo, que es el proceso iniciático, que sería para otra charla. Y claro, en ese sadhana, en ese proceso, bueno, he tocado de pasadilla el proceso iniciático, porque cada iniciación pues tiene sus características y su momento, ¿no? Y luego también, por supuesto, influyen las leyes del Kybalión, la ley de causa y efecto, la ley de la evolución universal, en fin, una serie de leyes que están ahí. Luego pensemos que nosotros vivimos muy pocos años en la Tierra, me refiero que somos transitorios, tampoco nosotros, salvo en relación a... Hombre, sí se supone que podemos llegar a ser inmortales, pero me refiero que inicialmente, desde el punto de vista físico, en nuestro cuerpo físico y tal, salvo que luego nuestro espíritu, nuestra alma sí pueda evolucionar y crecer e incluso llegar a la jerarquía o llegar a otro sitio, es decir, es algo transitorio. Entonces, bueno, ahí estamos en esa lucha construyendo lo que somos estudiantes, ese Antakarana, ese puente entre la tierra y Shambhala, el reino de Dios, ¿vale? Y ese portal de luz. Sí, pero yo por donde iba es que si hay un centro más elevado del planeta, ¿no tendría que haber también su contraparte, un centro más inferior del planeta? Bueno, de eso hay 200.000 teorías. De eso, de que si la tierra es hueca, de que si hay magos oscuros, de que si hay... Es que hay 200.000 teorías. Yo creo que la propia energía negativa o la propia energía a nivel acásico que se canaliza de la gente que no practica la buena voluntad o que no practica el sendero, digamos, el sendero de la justicia del reino de Dios, ese plano inferior está formado, entiendo yo, a nivel etérico por todo ese vórtice de energía, por ejemplo, por todos esos egregores, porque es la guerra, sino el egregor, el producto del odio y del egoísmo, y el egregor de toda esta gente ha creado un vórtice de energía negativa para que la gente se mate unos entre otros. No pensemos que algo físico, no. La energía sigue al pensamiento. Es el propio pensamiento de odio de esta gente y de sus corazones que están equivocados en su ignorancia y han creado ese vórtice. Todo ese conjunto de pensamientos a nivel de los registros acásicos, a nivel de todo eso, igual que hay un vórtice de luz, no, en medio está la libertad humana, ese vórtice de energía negativa, esos egregores. Claro, quien más poder tiene, más negativo es. Y como dice el Evangelio, a quien más se le da, más se le pedirá. Entonces, bueno, ese contraparte está ahí y se está creando con esta globalización, este materialismo, esta estructura que tenemos un poco de sociedad, un poco a veces no todo lo bien orientada, ¿no? Hacia el cuidado del planeta o hacia, no sé, hacia la simplemente no dañar más la condición del ser humano y su dignidad. Pero en fin, yo claro, por eso planteo en la conferencia que salvo que la jerarquía y Dios respeta la libertad humana, desde un punto de vista espiritual no se puede entender a estas alturas y la evolución de tanta guerra y tal, que sigue existiendo la guerra, el dolor y la muerte, salvo que por el respeto de la libertad y de que esos egregores forman parte de la evolución de la conciencia en un concepto no dualista, un concepto que supera la dualidad. Digamos que es necesario que haya guerra, que haya paz, que tal, porque así la humanidad va evolucionando. Y en ese contraparte, pues está toda esa gente. Pero que pensemos que toda esa magia, todos esos egregores de todos estos magos negros que están actuando son muy poderosos. Y de hecho yo creo que, por desgracia, el planeta, salvo excepciones, está dominado por estos señores. A las pruebas me remito. Sí, sí. Vale, gracias. Bueno, pues no hay más intervenciones. Eduardo. Dale, gracias No. por todo. Gracias por tu participación. Muchas gracias por tu participación desde Granada. Gracias a todos. Ya os mandaré el PowerPoint, si no por correo a Jesús mismo se lo mando, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, claro. Muy bien. Muy bien. Gracias. Mira, Pues gracias, muchas gracias. Y un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Un abrazo.
Adiós. Hasta luego. Hasta luego.